Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Amén. Entonces, bueno, el mensaje que tenemos para hoy se llama o tiene por título Cuando soy llevado al desierto. Cuando soy llevado al desierto. Mis amados hermanos, creo que tenemos que estar bien percatados en estos tiempos. Es en lo siguiente: no son momentos fáciles, no son momentos de bonanza. No estoy aquí para profetizar desgracia, pero sí para hablarlo a la realidad en la cual vivimos, pero también la realidad que nos deja saber de antemano Dios a través de su palabra. Y en estos tiempos que no son fáciles, donde vemos que la esperanza ya no la podemos poner en soluciones humanas y cada vez más nos vamos dando cuenta de eso. Los hijos de Dios tenemos que estar no únicamente preparados, sino dándonos cuenta que nuestra esperanza ha sido, continúa siendo y será siendo siempre en Cristo, la roca de nuestra salvación. Y que debemos de estar preparados para diferentes momentos que nos toquen afrontar, diversos momentos que nos toquen vivir y que nos van a tocar vivir. Y esa preparación la obtenemos, gracias a Dios, a través de su palabra. Dios ha dejado instrucción para todos los momentos que nos tocan vivir en nuestras vidas. Absolutamente todos los momentos. Y yo te aseguro que el momento que estás pasando hoy en tu vida no está fuera de aquello que Dios ha dejado instrucción también. Amén. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y vamos a leer, comenzando en el versículo 2 para dar inicio a nuestro sermón de esta tarde. Vuelvo a repetir, tiene como título Cuando soy llevado al desierto. Pero antes de eso, yo sé que lo dijimos el martes y no se olvida de mencionarlo el domingo. Tuvimos una semana de vacaciones que fue muy buena, la pasamos muy bien, gracias a Dios. La pasamos muy, pero muy bien. Pero más bien pasamos cuando vimos la manera en que la iglesia se estaba poniendo a cargo absolutamente de todo. Yo sé que lo comentamos el martes, pero qué satisfacción es ver que cuando alguien no está en la congregación, en este caso cuando nosotros no estamos, la iglesia continúa en su marcha, continúa viva, continúa haciendo. La obra de Dios no se detiene. Amén. Y hay algo que siempre decimos a quienes se ponen a cargo. Decimos, cuando no estamos nosotros, las cosas tienen que estar igual o mejor, ¿verdad? Para nada tienen que estar peor, pero en este caso nos podemos decir que han quedado mejor. Y eso nos da la tranquilidad para tomarnos más tiempo de vez en cuando. Pero damos gracias a Dios por, digamos, es una satisfacción muy linda porque vemos el obrar de Cristo y también el trabajo que se hace en la iglesia, dar frutos. Es buenísimo eso. Y damos gracias, claro, que a los líderes, Giovanni, Angie, Cristian, bueno, Héctor, que siempre está ahí haciendo en todo lo que es al alcance hacer. No nombro para no olvidarme de las personas, pero si me olvido de alguien, bueno, todos estamos incluidos, todos hacemos parte de la iglesia. Amén. Entonces, tenemos todo abierto en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a adorar a Dios mediante el aprendizaje de su palabra. Dice así:
¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Sé que están cansados, pero así algunos nos sacudimos. Aquel que le vino sueño ya que se despierta, ¿entiende? Prohibido dormirse. Decirle al que está al lado, si veniste a dormirte, está prohibido. ¿Ok? Dice así. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino vivirá el hombre, sino que de toda palabra de Jehová que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has permitido adorarte mediante la alabanza, el júbilo, las palmas, el fruto de nuestros labios. Has permitido adorarte mediante el fruto también del trabajo de nuestras manos, el sudor, adorarte con ofrendas materiales. Pero ahora queremos ofrendarte nuestro corazón para poder aprender de ti hoy, conocerte más. Yo te ruego, mi Dios, te suplico que cada uno de los que estamos aquí esta tarde podamos ser alcanzados un poco más por tu inmenso amor y tu inmenso poder. Y que esta palabra, Señor, cale a lo más profundo de nuestra alma y nos transforme para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento. Cuando soy llevado al desierto, para decir verdad, de los últimos lugares que uno escogería para tomar vacaciones, un tiempo de descanso, es el desierto, ¿no es verdad? Mucho menos como un lugar de luna de miel. Pero yo, para no caer en el error, yo fui y busqué en Google luna de miel en el desierto. Pero increíblemente ofrecen un paquete que no sé si tendrá muchas personas interesadas, pero existe esa opción. Y es la siguiente: luna de miel en el desierto. Este es en el desierto de Saharas, en Marruecos. Y esta página decía aquí, esta luna de miel incluye trekking en camello por las dunas doradas, hospedaje en campamento en el desierto con carpa privada, una cena romántica a la luz de las velas bajo las estrellas, pero también incluye, como en el desierto no hay baño para ducharse, incluye una noche en un hotel para dejar el equipaje y para también tomar una ducha. Y después, si quieren hacer sandboard, ir con esa tabla y hacer sandboard también en las dunas. Salvo alguien con un espíritu muy aventurero, yo creo que muy pocas personas escogerían de todos los lugares, si tienen la opción para pasar la luna de miel, una luna de miel en el desierto. Porque cada espacio, cada lugar tiene su propósito específico. Como descanso, vacaciones o luna de miel, uno se iría a las Bahamas, ¿no es así? A Hawái. Tal vez si le gusta un clima un poco más frío, escoge otro lugar, pero no escogería, yo creo, el desierto. Porque vuelvo a repetir que cada lugar, cada espacio tiene su propósito. Y en la Biblia nosotros podemos ver que el desierto es lo que es algo literal, es el desierto, pero que también es una etapa en el proceso de formación que Dios hace con su pueblo, pero también en la formación de sus hijos. Luego de Dios liberar a su pueblo de Egipto,
y abrir milagrosamente el Mar Rojo. Ellos presenciaron la destrucción de aquel ejército que los perseguía, cómo eran tragados por el Mar Rojo detrás de ellos. Israel presenció este evento de la gloria de Dios. Y ahora esta nación caminaba con la esperanza, caminaba con la seguridad que delante había una tierra prometida. Pero entre ese lugar de liberación y la tierra prometida había un desierto. Había un lugar de cansancio, de frustración, de hambre, de sed, que se iba incrementando en la medida en la cual veían que la tierra que fluye leche y miel no llegaban todavía. Es más, tal es así que el pueblo llega a decir, como tú conoces, a morir es que nos trajeron al desierto. Hubiese sido mejor quedarnos en Egipto. Es más, en un momento toman la decisión de levantar un capitán, un líder que los regrese a Egipto. El desierto estaba causando algo en ellos que no era el propósito de Dios. Ellos se encontraban en esta situación, pero sin embargo no se encontraban en el desierto por causa de la mala suerte. No se encontraban en el desierto porque Dios se equivocó en los cálculos o por accidente, sino como leímos recién en Deuteronomio 8, dice lo siguiente: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Había sido Dios el que los llevó al desierto. Dios llevó a su pueblo a ese desierto, a ese lugar árido, a ese lugar difícil, a ese lugar de escasez, de dificultad, a ese lugar de soledad. Y nosotros bien sabemos que nuestras vidas pasan por situaciones desérticas. Algunas de ellas son provocadas por nuestras malas decisiones, por nuestros desaciertos, por nuestra desobediencia a Dios. Pero podemos encontrarnos en un problema familiar, en un problema matrimonial, en un problema eclesial, financiero, en un problema de salud. Y tú dices, yo estoy caminando con Dios. Yo estoy dando mi mejor. Estoy obedeciendo al Señor. Y me encuentro en este desierto. Me encuentro en esta situación. Tal si fuera el caso que estamos haciendo todo eso. Yo quiero decirte que cada área de nuestra vida que va a ser bendecida con crecimiento de parte de Dios, va a tener un desierto. Y es exactamente ahí, es exactamente en ese momento que debo darme cuenta que esta es una de las evidencias de que verdaderamente he sido hecho hijo de Dios. Presta mucha atención. El ser llevado al desierto por Dios es una de las evidencias de que verdaderamente has sido hecho hijo o hija de Dios. Tal vez es la evidencia de que te encuentras en el centro de la voluntad de Dios. Porque aquí vemos que el pueblo no fue por sí mismo al desierto, fue llevado al desierto.
Y lo primero que nosotros debemos saber en esto, lo primero es, presta mucha atención, que cuando hemos sido llevados al desierto, no somos una excepción. Giovanni predicó la semana pasada con respecto a Elías, ¿no es verdad? Comenzó hablando justamente en ese momento donde Elías estaba siendo perseguido y fue llevado al desierto. Se fue al desierto. Y nosotros vemos una y otra vez en la Biblia muchos casos en donde, como aquí el pueblo, pero también personas, individuos, fueron llevados al desierto, ya sea un desierto literal o metafórico. El ejemplo de esos es Moisés. Moisés, antes de ser escogido como libertador del pueblo de Dios, ¿sabes cuántos años estuvo en el desierto Moisés? 40 años fuera de Egipto, en el desierto, en el anonimato, donde nadie sabía dónde se encontraba ni dónde estaba. David se quedó en el desierto de Sif, donde estaba huyendo de la persecución que Saúl y su ejército tenían en contra de su vida. Nuestro mayor ejemplo, Jesús, en Mateo 4, versículo 4, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, fue llevado por Dios al desierto. Y lo más poderoso de esto es que tanto el pueblo como cada individuo que fue llevado al desierto no fue abandonado por Dios ahí. Dios no lo dejó a su merced, sino que el mismo Dios que los llevó al desierto estaba con ellos, tanto con Moisés, tanto con David, tanto con su pueblo. Él lleva al pueblo al desierto, pero no lo abandona ahí. A Moisés se le revela en la zarza ardiente donde le anuncia aquello que Moisés debía de hacer. A David, mientras Saúl lo buscaba para matarlo todos los días, nos dice la palabra, dice que Dios lo cuidaba cuando había huido al desierto. Pero también se nos dice a nosotros en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, sepan esto, hermanos, sabiendo esto todos nosotros, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo. Eso nos dice que cuando somos llevados al desierto por Dios, no es porque Dios se ha olvidado de nosotros, no es porque Él nos ha abandonado, es porque nos lleva al desierto como una evidencia de que somos sus hijos y no para abandonarnos, porque Dios no abandona en el medio del desierto. Ahora la pregunta es entonces, ¿para qué Dios llevó al desierto en lugar de directamente llevarlo a la tierra prometida? ¿No era más fácil? Yo pregunto, ¿ya no habían visto milagro tras milagro de Dios? ¿No era mucho más fácil que después que el ejército había sido tragado por el Mar Rojo y ellos pasaron en seco e iban haciendo fiesta, decir, bueno, ¿saben qué? Ya vayan directamente a la tierra prometida? ¿No hubiese sido algo más fácil? Esto me lleva a mí a la pregunta, ¿por qué razón, en lugar de Dios llevarlos directamente a la tierra prometida, los llevó al desierto? Y esto me pregunta a mí, ¿por qué en lugar de Dios de hacernos las cosas mucho más fáciles en nuestra vida, todas como a nosotros nos gustarían, de que los problemas en nuestra familia se resuelvan así, que los problemas de nuestra salud se resuelvan así, que los problemas financieros se resuelvan así? En lugar de hacerlo así, Dios, si tiene todo el poder, ¿para qué nos lleva al desierto? Bueno, le dice a su pueblo, yo los llevé al desierto
para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en su corazón. Oh, wow. El desierto exterioriza los problemas que hay en nuestro corazón. Problemas que a veces yo no consigo distinguir o darme cuenta que tengo. Problemas que si yo no los supero en el momento en donde entra la tierra prometida, voy a arruinar la tierra prometida. Problemas que si yo no supero siendo soltero en el momento que me case, voy a arruinar la vida de mi esposa. Problemas que si no supero y Dios me prospera económicamente, van a terminar siendo ruina para mi vida. Van a llevarme a lugares donde Dios no ha destinado. En el lugar del desierto es donde Dios prueba nuestro corazón. No porque Dios no sepa lo que hay en nosotros, es porque a veces nosotros no sabemos cómo verdaderamente nosotros somos. Yo sé que tú no te crees mala persona, ¿no es verdad? Eso espero. Yo sé que tú no te crees orgulloso. Yo sé que tú no te crees egoísta. Yo sé que tú no te crees ningún calificativo malo. Tú no crees que seas eso. Pero ¿sabe cuándo es revelado si verdaderamente lo eres o lo soy? En el desierto. Cuando eres llevado al límite que puedes soportar. Ahí es donde la presión aumenta y sale lo que hay verdaderamente en el corazón del hombre. Y ahí podés darte cuenta, oh, wow, yo no me conocía tan bien como yo pensaba. Por eso Dios le dice, yo llevé al desierto para ver lo que había en tu corazón. Si habías de guardar mis mandamientos o no. Por eso te hizo tener hambre en el desierto. Jesús cuando fue llevado al desierto, fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser tentado por el diablo. Porque Dios no te deja en el desierto abandonado. Dios no te pone en el desierto para destruirte, sino que el desierto tiene la particularidad de ser el ambiente único para formar algunas cosas que en otras circunstancias sería imposible. Voy a volverlo a repetir. El desierto tiene la particularidad de ser el ambiente único, no uno, único, para formar algunas cosas que en otras circunstancias serían imposibles. Tú sabes que Moisés quería liberar a su pueblo antes de que Dios lo llamase. ¿Tú te recuerdas? Cuando ve que es maltratado un israelita, Moisés, ¿qué hace con este egipcio que estaba maltratando al israelita? ¿Qué hace Moisés? Lo mata. Porque él quería liberar a su pueblo. Él no podía ver al pueblo en la opresión que estaba. En otro momento, cuando ve a un israelita maltratando a otro israelita, él quiere intervenir y le dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matarnos también como hiciste con el egipcio? Esa es tu manera de ser el libertador y quien está por encima del pueblo, mediante la violencia, mediante la fuerza. Esa es tu forma. Y en ese momento Moisés tiene gran miedo y huye al desierto de Madián. Pero para lo que para él era una huida desesperada ante la amenaza de Faraón, para Dios era algo totalmente diferente, este desierto. Para Dios, Moisés en ese momento, cuando huye al desierto, se encontraba en el lugar oportuno y único
para formar en Moisés aquel líder que de verdad se necesitaba para liberar a su pueblo. Por eso entra al desierto un Moisés que por la fuerza quiere traer libertad, un Moisés impetuoso, pero sale del desierto después de 40 años. Se nos dicen números que Moisés, dice, aquel varón era muy manso, más manso que todos los hombres que habían sobre la tierra. Qué glorioso es nuestro Señor. Cómo grande es su sabiduría, que sabe lo necesario para formar. Ya Moisés no iría a sacar a su pueblo de la mano de Faraón con la espada, sino con el cayado de Dios que estaba sobre su vida, con la dirección de Dios que estaba sobre él. Pero eso era imposible de formar sin un desierto. Por eso Isaías nos dice en 48:10, he aquí, dice, yo te he purificado. Y no como plata te purifiqué, sino que esté escogido en el horno de la aflicción para sacar verdaderamente lo que yo necesito ser formado en ti. Y Dios estaba haciendo eso con su pueblo. Heitzig dice de esta forma, y voy a citar, Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Caminaba como libre, pero esclavo. El desierto para los hijos de Dios es un lugar de formación, de purificación. Es un lugar de santificación. Sin un desierto en nuestras vidas, yo creo que muchos de nosotros no hubiésemos acudido al llamado de Dios que nos estaba haciendo ya hacía mucho tiempo. Y ese desierto que te llevó al límite fue la herramienta que Dios usó inicialmente para traerte hacia Él. Por eso no desprecies los desiertos en los cuales Dios te lleva, porque en esos desiertos va a formar todo lo que Él necesita para que Él sea glorificado en tu vida y a través de ti. Los más grandes testimonios de la gloria de Dios, no son formados en las islas paradisíacas, en las Bahamas o en Hawái, en los momentos de mayor bonanza y abundancia, en donde todo va bien. Los testimonios de la gloria de Dios, los más grandes hombres y mujeres que han sido formados en la historia de la humanidad, han sido formados a través de los desiertos en su vida. Pero nosotros lo que queremos enseguida es escapar del desierto, salir del desierto, sin ver qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo no sé si soy únicamente yo o tú también, pero es fácil hablar de estas circunstancias. Lo difícil es cuando te toca vivirlas. Yo quiero preguntarte esto. ¿Tú te consideras hijo de Dios? ¿Tú te consideras hija de Dios? Si tu respuesta es sí, lo cual yo espero, yo quiero preguntarte, ¿te has encontrado o te encuentras hoy en un desierto en tu vida? ¿Fuiste tú quien te metiste ahí? ¿O tú dices, yo no veo causa por la cual yo estoy en esta situación? Y tú tal vez dices, bueno, Dios me ha traído a este desierto. Y si tu conclusión es, yo creo que Dios me ha llevado a este desierto, o tal vez tú dices, yo estoy por mis consecuencias aquí. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú vas a hacer en el desierto? Porque nosotros sabemos, como vimos recién, que Dios nos pone
para que podamos ver la condición de nuestro corazón. En el desierto se va a ver si yo soy orgulloso, si yo me desespero. En el desierto se va a ver si de verdad confío en Dios o no. Es ahí donde se ve. De la boca para afuera todos tenemos fe y creemos en Dios. El tema es cuando estoy en el desierto, continuar con esa postura. Yo sé que Dios forma algo en el desierto por lo que vimos ahora. Pero ¿qué debo de hacer cuando estoy en el desierto? Porque no es simplemente pasar por el desierto, decir, bueno, yo pasé por mi tiempo de desierto y ya lo pasé, gracias a Dios ya pasó ese momento difícil. Sí, pero ¿cómo lo pasaste? Y si tú estás en este momento en un desierto, ¿cómo lo estás pasando? Y si tú te vas a enfrentar a un desierto que de seguro va a haber alguno esperándote delante, ¿cómo lo vas a pasar? Nosotros tenemos el ejemplo del pueblo de Dios que no entendió. Y cuando empezó a padecer en el desierto, cuando empezó a sufrir las condiciones de lo que era estar en ese lugar, comenzó a quejarse. Comenzó a murmurar. Comenzó a decir, estábamos mejor allá en Egipto comiendo cebollas y ajo que aquí. Comenzó a ver su vida anterior como una opción de algo mejor de lo que estaban viviendo con Dios. Es más, hasta el pueblo llegó a culpar a Moisés, lo que significaba culpar a Dios de por la condición en la cual se encontraban. La forma en la cual estaban pasando por este desierto, en donde Dios quería formar y hacerles ver realmente lo que había en su corazón, para hacer de ellos un pueblo verdaderamente libre, no únicamente físicamente, sino libre en todo aspecto. El pueblo no se da cuenta y comienza a quejar, a murmurar, a buscar culpables. Y yo quiero decirte, es así a veces como nosotros reaccionamos en los momentos de desierto en nuestra vida. No empezamos a ver qué es lo que Dios quiere tratar conmigo, sino que empezamos a ver por culpa de tal, yo estoy así. No empezamos a ver de qué forma el Señor o qué es lo que quiere el Señor hacer en medio de este desierto. ¿Qué es lo que le está necesitando formar en mí? Un hombre con más carácter, un hombre con más fe, una mujer más sensible al Señor, un proceso más alto de santificación. No vemos eso, empezamos a ver las causas externas por las cuales yo tal vez me encuentro en esa situación. Empezamos a decir, no, la culpa es de la política. La culpa es de esto. La culpa es de mi esposo. La culpa es de mi esposa. La culpa es de la iglesia. La culpa es de los pastores. La culpa es de los líderes. Empezamos a buscar culpables en el medio del desierto y empezamos a quejarnos, y eso está revelando realmente un corazón que necesita ser tratado y trabajado por Dios. Tú sabes que en el desierto tú puedes pasar por muchas tentaciones. O sea, nuestro ejemplo no es a seguir el del pueblo en el desierto. Nuestro ejemplo de cómo estuvo en el desierto 40 días a seguir es Cristo. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, porque en el desierto es un lugar donde nosotros a veces pensamos que hacer las cosas de otra manera es mejor. Que no hay tanto de mal en hacer las cosas aunque esté desobedeciendo a Dios. Y estás siendo tentado y tú ves que la mejor opción para salir rápido de esa situación es cayendo en la tentación. Y caes. Y después que caes ya te empiezas a quedar en ese lugar.
Cuando vemos que hay problemas en nuestra vida, somos tentados a buscar la manera, aunque vaya contraria a la manera de Dios, de solucionar y de salir de ahí. Aunque eso me lleve tal vez a hacer algo deshonesto, no importa. Lo que yo quiero es salir de esta situación, solucionar este problema, salir de este desierto. Pero no es lo que Dios está esperando. ¿Qué es lo que hacemos cuando Dios nos responde de la manera o en el tiempo que nosotros queremos y le pedimos por nuestras necesidades? ¿Qué es lo que hacemos? Yo sé lo que yo hago. Muchas veces me pongo a quejar. Pastor, pero usted está diciendo que eso está mal. Sí, lo continúo diciendo, está mal. No se debe de hacer. Para mí también. Cuando Moisés fue al monte a hablar con Dios, mira esto, porque esto es tremendo. Y se recuerdan que fue a escribir las tablas de los mandamientos, que Dios le estaba dando las tablas de los mandamientos a Moisés. Sube al monte y Moisés se entretuvo ahí con Dios y esto estaba poderoso, estaba glorioso. Tú imagínate ahí cara a cara con Dios, Moisés. ¿Qué va a bajar a ver el pueblo? Y Moisés no bajaba. Se nos dice en Éxodo 32 que como Moisés no bajaba de ahí de estar en la presencia de Dios, le dice el Señor a Moisés, en el versículo 7 de Éxodo 32, le dice, Moisés, desciende pronto, baja rápido para ahí. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, Moisés, tu pueblo se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. ¿Sabes qué están haciendo, Moisés? Se están haciendo un becerro de oro de fundición y lo están adorando. Le están haciendo sacrificios, le están dando ofrendas y están diciendo que ese becerro es tu Dios, el Dios de Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ve rápido, Moisés, a sacudir a este pueblo. Y muchas veces nosotros podemos estar en esa condición, haciéndonos becerros de oro para adorar y olvidándonos del Dios que nos rescató y nos redimió. Buscando soluciones a los desiertos de nuestras vidas en los mismos lugares que una persona sin Cristo busca. De las mismas maneras que una persona sin Cristo busca, con los mismos métodos que una persona sin Cristo busca, buscando los ídolos que el mundo busca y olvidándonos del Dios todopoderoso, del Señor glorioso que nos rescató con brazo de poder, de las garras que nadie nos podía rescatar, olvidándonos del Dios que nos rescató del lodo del pecado. Y nos queda esto como testimonio porque y puede ser la condición nuestra, mas Dios no quiere que así sea. Porque en el desierto es un lugar para profundizar, para echar raíces en la intimidad con Dios. El desierto es el lugar indicado para echar raíces, para profundizar, para estrechar como nunca antes nuestra intimidad, relación y dependencia con Dios. No es para hacerte un ídolo, no es para irte detrás de lo que una persona sin Cristo va, es para tú irte detrás de tu Señor y tu Dios, porque el mismo que te sacó de Egipto, el mismo que te sacó del pecado, el mismo que te ha sacado de situaciones anteriormente, es el mismo Dios que te va a sacar también de la condición en la cual te encuentras hoy. Exactamente el mismo Dios, pero necesitas profundizar, echar más raíces en intimidad y comunión con Él. En lugar de correr a buscar una solución, corre a buscar profundizar tu vida con Cristo, a relacionarte con Él. Porque en el dolor, en la escasez, en la soledad, que produce a veces en estos desiertos, Cristo sea mi consuelo
mi provisión y mi compañía. Cuando tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Pero si no tienes a Cristo y tienes todo, no tenés nada. Porque en el desierto al pueblo no lo dejó morir de hambre. Él le dice, y te sustentó con maná. Comida que tú no conocías ni que tampoco tus padres habían conocido. Te sustentó con maná, ¿sabes para qué? Te dio lo que necesitabas diariamente. No te deja morir en el desierto, ¿sabes por qué? Para que entiendas, le dice al pueblo, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De que el único sustento para tu vida en el cual debes de estar corriendo no es el sustento material, porque eso todos, hasta los gentiles, lo consiguen, pero hay algo que no consiguen los gentiles que tú puedes conseguir, y eso es el alimento, el pan espiritual que únicamente proviene de nuestro Padre Dios y que únicamente lo pueden adquirir a este pan sus hijos. Por eso Jesús dice, ¿saben qué? Vuestros padres comieron maná en el desierto, mas volvieron a tener hambre. Y Jesús les dice, de la misma manera, cuando estaba siendo tentado en el desierto, cuando Satanás lo tienta diciendo, si tienes hambre, ¿por qué no le dices a esas piedras que se haga pan y come? Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú tentaste al pueblo y el pueblo en el desierto miraba únicamente lo material, miraba únicamente lo que necesitaba, miraba como el mundo mira. Tú tentaste al pueblo en el desierto y el pueblo cayó, mas cuando fue tentado a Cristo, la respuesta de Cristo fue la siguiente: escrito está y tú lo sabes, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esa también el hombre vivirá. Tú sabes por qué hay personas que viven en desiertos de sus vidas y nunca pasan esas circunstancias y no encuentran propósito en los problemas que encuentran, y lo único que hacen es frustrarse y desgastarse porque únicamente están buscando la salida material y la natural. Pero aquel que es espiritual sabe que el Dios que los llevó a ese lugar es el que le da el alimento que necesita para sostenerlo fuerte en el medio de cualquier circunstancia. Y ese es Cristo, nuestro maná, el alimento que sostiene la vida de un cristiano en el medio de cualquier desierto, por más difícil o por más grande que sea. El maná del cristiano es Cristo. Por eso él dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed jamás. No importa el desierto en que se encuentre, el que cree en mí tiene más que el maná suficiente. Y hoy el mundo, mis amados hermanos, el mundo está en una gran incertidumbre. No hay seguridad de nada hoy en día. No hay seguridad. Antes veníamos a América con la esperanza de que aquí encontraríamos cierta seguridad económica que no nos ofrecían nuestros países. No es así, no sé si ha sido con todos así, pero en mi caso fue así, ¿no? Ahora nos estamos dando cuenta que la gran América también se está convirtiendo en ese lugar en donde no hay una seguridad económica. La gente se está dando cuenta. Las personas saben que hay algo que no está bien, que saben que algo en algún momento va a pasar, porque hay una alarma interna en las personas. Y esto es general. Y nosotros tenemos a Jesús, a Cristo, nuestro maná y alimento en cualquier circunstancia, que nos anuncia no solo lo que sucede, sino lo que sucederá, para que nosotros estemos preparados, para que estemos fortalecidos.
Y en último lugar, el desierto no es un lugar para que te quedes a vivir, ¿verdad? Hay beduinos que viven en el desierto. Los beduinos son nómades que van de un lugar a otro, pero es muy difícil establecer lugar fijo en el medio del desierto. El desierto, desierto, desierto. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, tal vez ni gratis, diría, te damos un lugar para que vayas a vivir allá en el desierto de Sahara, con todo acomodado, todas las comodidades. Estuve ahí en el medio del desierto. El desierto no es un lugar para vivir, pero es una etapa en el proceso de Dios en nuestras vidas. No es un lugar para ser morada, pero el desierto es el lugar que conducía al pueblo al destino de la tierra prometida. Y de la misma forma nosotros, los desiertos de nuestra vida, cuando somos llevados por Dios, son una etapa, son temporales, son parte del proceso. No es un lugar que Dios ha destinado para que vivan sus hijos, sino que es el lugar que los conduce al destino que Dios tiene para ellos. Pero tú sabes que el pueblo del cual estamos hablando aquí no solamente vivió en el desierto, sino que murió en el desierto. En Números 14 nos dice, vosotros, si tú puedes lo lees todo este capítulo en tu casa y vas a entender mejor. Después de todo un proceso y de Dios estar lidiando con este pueblo, dice, 10 veces ustedes me tentaron. Y en el versículo 30 de Números 14 dice, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra prometida. Exceptuando a Caleb y a Josué. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré a la tierra y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Mas vosotros quedarán en el desierto. Wow. El desierto no es un lugar donde Dios te abandona, pero el desierto es un lugar en donde muchos abandonan a Dios. Lo vuelvo a decir. El desierto no es un lugar donde Dios te abandona, pero es el lugar en donde muchos abandonan a Dios. Y comienzan a murmurar, comienzan a quejarse, comienzan a buscar culpables. Pero tú te das cuenta que has salido del desierto cuando después de te volviste alguien más dependiente de tu Señor. Te das cuenta que has salido del desierto cuando después de te has hecho una persona más humilde. Te das cuenta que has salido del desierto cuando después de te has vuelto una persona más comprometida con Dios, con la obra del Señor. Te das cuenta que has salido verdaderamente del desierto cuando después de te vuelves una persona más compasiva, perdonadora y misericordiosa. Una persona más fiel. En definitiva, te vuelves una persona más espiritual que ama más a su Señor. Este pueblo estuvo 40 años en el desierto y pereció ahí, a excepción de Josué, Caleb
y sus niños. Pero el resto murió en el desierto. Mas esta no es la realidad que Dios quiere para sus hijos, sino que es un testimonio de aquello que nosotros no debemos de hacer. Porque nuestro testimonio verdadero de cómo pasó el desierto y el cual debemos de seguir es Cristo. Jesús pasó 40 días en el desierto y fue tentado en todo, mas el enemigo tuvo que dejarlo. Y después de eso, después de pasar en el desierto y el enemigo tener que dejar a Jesús, porque ya no pudo con él, en Lucas 4:14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Se mantuvo en el desierto agradando a Dios. Se formó aquello que era necesario y sale del desierto en el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios lleva a sus hijos al desierto, quiere que sus hijos salgan en el poder del Espíritu Santo para que sea exaltado y glorificado y alabado su poderoso nombre. Y esto nos da la garantía a nosotros de que nuestro destino en el desierto no tiene por qué ser el que tuvo el pueblo, como nosotros leímos recién, sino que nuestra garantía en el desierto es como así que Cristo venció, nosotros también venceremos juntamente con Él. Aquello que hizo Cristo en el desierto redimió aquello que no pudo hacer el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y nos dio a nosotros una herencia, un testimonio de cómo es que nosotros podemos y en qué poder podemos pasar en el desierto. Nos dejó un legado Cristo que únicamente podemos recibirlo cuando somos hechos hijos de Dios. Y tú a través del desierto que pasas en tu vida hoy, estás teniendo la oportunidad de dejar un legado a tus futuras generaciones. La forma en la cual tú pasas tus desiertos va a bendecir o no a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Si tú pasas tu desierto, como el pueblo de Dios lo pasó en el Antiguo Testamento, no estarás dejando un buen legado. Pero si tú hoy dices, mi referencial es Cristo, y en el poder de Cristo yo paso cada desierto, tú estarás dejando un legado para tus hijos y para tus nietos de un desierto que se pasó para la gloria de Dios. El pastor Tony Evans contaba un testimonio que no era referente a un desierto, pero que me vino a memoria mientras estaba desarrollando este mensaje. Tony Evans es un pastor afroamericano muy conocido aquí en Estados Unidos. Y él contaba un testimonio de cómo su padre los había creado a ellos. Esos son 4 hermanos. Y él contaba que su padre tuvo que abandonar el high school porque su abuelo, o sea, el papá de su papá, se enfermó y no podía hacer el sustento para la casa. Y en aquellos tiempos, en una familia afroamericana en Baltimore, era un poco más complicado de lo que era hoy. Y dice que su padre desde muy temprana edad abandonó el high school y comenzó a hacer todo lo que podía hacer para ayudar en su casa, para que en su casa hubiese comida. Y luego creció, se casó y tuvo sus hijos. Y el pastor Tony Evans cuenta, dice, yo odio el olor a pescado. Lo cuenta como un chiste, pero mucho más comerlo. Y es ahí donde él cuenta la historia de su padre que dice que
Al su papá no tener ninguna formación y ser afrodescendiente en ese lugar, estaba muy limitado en los recursos para sostener su familia, para inclusive darle lo que necesitaban para comer. Y él trabajaba descargando botes, pero que no siempre había para descargar botes ahí en el puerto. Y en los periodos que no había, él comenzaba a tomar televisores, radios de los vecinos, comenzar a repararlos para hacer algunos dólares, para traer la comida a su casa. Y cuando no había trabajo en los botes, cuando no había ninguna radio que reparar, dice que él tomaba su red y se dirigía al mar y comenzaba a pescar. Y él cuenta y dice que traía cientos y cientos de pescados, pero que es un tipo de pescado que no sé el nombre en inglés, es un pescado chiquito que tiene millones de espinas, que comerlo es todo un riesgo. Y dice que había ocasiones en donde su padre no tenía de ningún lado para dónde traer y se pasaba todo el día pescando y traía estos pescaditos y había pescadito de almuerzo, de cena, de desayuno y de postre. Y que a veces eran tantos días de pescadito que cuando llegó a la edad adulta ya no puede ni ver el olor de pescado. Y él dice, yo estoy tan orgulloso y con tanta felicidad hablo de mi padre, porque en ese momento no se daba cuenta el legado que estaba formando, que a pesar de todo ese sacrificio que él estaba haciendo, él mantuvo su familia, aunque sea con esos pescaditos. Y no se daba cuenta tal vez aquello que estaba formando para la vida de él, mi vida, dice Pastor Evan, como su hijo, para mis hermanos y para sus nietos. Aquel desierto en la vida de su padre y esa dependencia de Dios y no soltar el compromiso y la responsabilidad como padre, dejó un legado para la vida de sus hijos. Por eso yo te animo. No sé el desierto que estás pasando hoy. No sé la circunstancia en la cual tú te encuentras hoy. Pero yo te animo a que lo pases como es digno de un hijo de Dios, de una hija de Dios. De la forma en la cual tú tienes por herencia pasarlo recibida por Cristo. Y de esa forma, tú no sabes de qué manera, con este desierto, no únicamente estás caminando fielmente con Dios, sino construyendo un legado para tus hijos, para tus nietos, que tal vez no alcances a verlos, tal vez no alcances a ver la gran repercusión que eso tiene, pero yo te aseguro que Dios es fiel para dejar que en el momento oportuno tú te goces con aquello que estás construyendo hoy. Vamos a orar.